Después de terminar un turno desconocido, caminaba a casa por la noche, ese mismo día. Me habían obligado a ayudar a la esposa de mi pecado, Cristina, con los preparativos para una fiesta a la que ni siquiera pude asistir, lo que duplicó mi cansancio, pero era una celebración para mi nieta Emma. Y solo imaginar lo feliz que sería mi nieto David como hermano mayor me mantuvo el ánimo alto. Cuando pasé por mi casa noté que las luces todavía estaban encendidas, miré mi reloj, ya eran más de las 9 de la noche. Me di cuenta de que era hora de acostar a David, pero mientras volvía a mirar hacia la casa vi algo increíble. Estaba David sentado solo en el jardín mirando hacia la habitación. ¿Por qué está afuera? David. ¿Qué pasa? Corrí hacia mí para verme. David sonrió con alivio, pero al momento siguiente rompió a llorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí solo? David aparentemente quería decir algo. Comenzó con un tono de disculpa. Hoy es el cumpleaños de Emma, pero dijeron que no puedo unirme porque es una celebración familiar. Sollozó. Tomé algo rico para comer. Traté de sonar tan alegre como siempre para consolar a David. Sintiendo algo, David se animó y respondió. Dejé a David solo en la mesa del restaurante por un momento fingiendo ir al área de bebidas. Saqué mi teléfono celular. Ha pasado un tiempo desde que los contacté, pero me pregunto si responderán después de algunos timbres. Estaré allí de inmediato y colgué. Después de un rato una mujer entró al restaurante. Cuando levanté la mano hacia la entrada la mujer se dio cuenta y corrió hacia nuestra mesa. David, mirándola con expresión confusa, fue abrazado por la mujer incapaz para contener sus lágrimas. Mamá, ¿eres tú? Soy Emily Johnson, tengo 57 años, mi esposo falleció hace un año y vivo en la casa que él dejó. Mi familia está compuesta por mi hijo, su esposa y 2 nietos, haciéndonos una familia de 5. Es una historia complicada. Pero mi hijo Mike está divorciado y su esposa Cristina es su segundo David. Hace después de que su primera esposa lo engañó. En ese momento David estaba emocionalmente inestable, añorando a su madre en esta casa desconocida. Él solo tenía 2 años. Viendo a David así yo lo cuidé con devoción. Al año siguiente Mike trajo a Cristina a casa. Mamá, hoy se iba a volver a casar con ella, anunció de repente mientras yo pensaba que estaba ocupado con el trabajo. En realidad estaba saliendo con ella. Aunque su propio hijo estaba en un caos emocional, había estado divirtiéndose, lo que me dejó sin palabras y decepcionada a pesar de que él es mi propio hijo y ella también está embarazada. Agregó sorprendiéndome aún más. Perdón por la noticia repentina, pero espero que podamos llevarnos bien. Es una molestia buscar una casa nueva y esta es grande con habitaciones adicionales, así que pensamos en vivir aquí. Eso está bien, ¿no? Dijo Mike. Con tanta audacia, pero sabiendo que estaba embarazada, ¿cómo pude haberla rechazado y así comenzar nuestra vida junto con mi hijo Mike, su esposa Cristina y mis nietos? No sé mucho sobre la ex esposa de Mike ya que vivíamos separados, pero Cristina sí. No hacía muchas tareas domésticas, ella parecía llevarse bien con David, así que pensé que no podía ser del todo mala. Sin embargo, usando su embarazo como excusa, me dejó todas las tareas domésticas. ¿Qué hacer? Tengo terribles náuseas matutinas, me duele mucho el estómago, pero ella siempre tenía una excusa. No podía presionarla. Ella parecía bastante bien, pero sé que el embarazo puede ser difícil, así que no dije nada. Siento como si me estuvieran tomando ventaja de que mi esposo, que siempre me escuchaba, ya no está aquí. Si dice que está sufriendo, deberías ser más considerado. A nadie le gusta una comida estricta estos días. De todos modos, la cena está lista, pero Mike no me tomó en serio cuando intenté hablar con él al respecto. No me gustó la forma en que lo dijo. De todos modos, fue difícil contener mis sentimientos pesados todos los días a medida que pasaban estos días. Emma nació. No pude ver mucho a David cuando nació porque vivíamos lejos viviendo con un bebé cerca. Qué alegría es, por supuesto, eso no significa que amo a David menos ver nacer una nueva vida. Los ojos de David brillaron con orgullo al convertirse en un hermano mayor decidido a proteger a su hermana pequeña. Pude sentir sus sentimientos. Lo prometí en mi corazón. Amar a ambos por igual sin comparación. A medida que Emma crecía, Cristina se volvió más dura con David. No quería casarse con él en su vientre y ahora que tenía su propia hija, su amor por Emma parecía tener prioridad. Supongo que algunas mujeres se ponen irritables después de dar a luz, así que tal vez sea comprensible. Decidí intervenir y apoyar más a David,
pero la actitud de Cristina solo empeoró aún más. David quería creer en Cristina, quien había sido amable con él. Trató de ayudar en la casa y atraer su atención. Un día llegué a casa después de mi mañana. Me moví y escuché los gritos de Cristina desde afuera. ¿Por qué no puedes hacer esta cosa simple? Simplemente estás haciendo más trabajo para mí. Parecía que estaba regañando a David. Al parecer intentó hacer fórmula para bebés pero accidentalmente la derramó allí. Es solo un error de un niño. No. Necesito enojarme tanto que está tratando de ayudar, ya es suficiente, cierto, traté de calmar a Cristina. Emily, por favor, quédate callado si vas a interferir, limpia la fórmula derramada. No podía creer que le gritara a un niño así con la profundidad de los sentimientos de los niños cuando sus padres los regañan son inconmensurables. Tristeza, frustración, arrepentimiento al ver a David tratando de contener sus lágrimas y emociones. Me sentí completamente desconsolado. Deja que Grandar se encargue de esto. David, ya has hecho mucho. Lo abracé y lo consolé y luego limpié la cubierta blanca. Piso cuando la pequeña Emma hace algo torpe decimos que el hermano mayor de Hoops es realmente inútil, ¿no es así? Cristina nos miró con desprecio antes de hablar con Emma, quien todavía no entiende las palabras. David ignoró a Cristina, estaba haciendo todo lo posible. Luché por contener mi enojo hacia esa noche, durante la cena, noté que David no estaba, así que le pregunté a Cristina qué le pasó a David. No sé, tal vez se escapó de casa después de que lo regañé. Cristina respondió casualmente que no podía ser posible. David solo tiene 4 años. ¿A dónde pudo escapar en ese momento? Mike llegó a casa. Mike. No puedo encontrar a David por ningún lado. Dije que es un niño, tal vez esté en el parque cercano o algo así. Hola, en la casa de papá. Mike no parecía preocupado, ya eran más de las 7 de la tarde. Incluso si David estaba en el parque, ¿no deberían estar preocupados mientras Mike y Cristina comenzaban a comer la cena que preparé? Salí corriendo para buscar a David. Revisé el parque cercano, la ruta al jardín de infantes, la tienda de comestibles habitual, pero David no estaba por ningún lado. Descubrí que tal vez ya haya regresado a casa. Luché para regresar cuando estaba a punto de abrir la puerta principal. Escuché un sonido como de metal siendo golpeado desde el patio trasero. Tenemos un pequeño cobertizo allí. El sonido parecía provenir de allí. De ninguna manera puede ser. Puede que eso no pasara al acercarme al cobertizo. Escuché el sonido de la puerta siendo golpeada y una voz débil. Abrí la puerta de golpe y encontré a David con la cara hinchada de tanto llorar, sentado allí sollozando. ¿Cómo pudieron hacerlo? Esto levanté a David y me apresuré a regresar a donde Mike y Cristina estaban comiendo con una mirada furiosa al verme así, se miraron incómodos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Exigí aún sosteniendo a David sollozando. Me acabo de escuchar de Cristina. Mike tartamudeó. Cristina sin una pizca de remordimiento soltó es culpa de David arruinó la leche de Emma. ¿De qué estaban hablando? Solo porque cometió un pequeño error lo encerraron en el cobertizo. ¿Cómo pudo cenar fingiendo no saber? Levanté la voz con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Fuiste tú quien lo obligó a hacerlo. Aún así, esto es demasiado. ¿No tienes ningún sentido de ser madre? Mike intentó intervenir ahora. Mamá, cálmate. Cristina simplemente está cansada e irritable por cuidar a Emma. Ella un poco floja. Si supieras esto eres igual de culpable encerrando a un niño de 4 años en un lugar estrecho y oscuro como ese. Me quedé sin palabras. Bueno, le dije que era demasiado, dijo Mike tratando de cambiar la culpa. Es solo de Cristina. Cristina lo fulminó con la mirada. Deberías haber dejado salir a David antes de detenerla. ¿Eres apto para ser su padre? Dije silenciándolos a ambos. Les advertí que si algo como esto vuelve a suceder, haré que ustedes dos dejen esto. Casa lo que Mike tartamudeó y Cristina miró hacia abajo incapaz de mirarme a los ojos. Llevé a David al baño,
Le di la cena recalentada y lo metí en una cama cálida por todas partes. David los defendía desesperadamente. Es mi culpa, hice enojar a mamá, ella no es mala, papá acaba de llegar del trabajo, estaba cansado y hambriento. Escuchar sus valientes palabras me hizo sentir aún más pena por él. Decidí entonces no quitar nunca mis ojos de encima sus acciones. Nuevamente después de ese incidente Mike y Christine nunca se disculparon, pero mi principal preocupación era el bienestar de David. A pesar de lo que había pasado, él siempre ayudó en la casa y nunca perdió su sonrisa. No sé si mi constante vigilancia o su genuina el remordimiento fue la razón, pero no hubo más incidentes terribles hacia David, aunque Cristina a veces lo obligaba a hacer tareas excesivas o era dura. El propio David dijo: abuela, estoy bien, quiero ayudar a mamá, además, Emma es linda como hermano mayor, necesito ser fuerte. Sus valientes palabras me dejaron sin palabras. Como era antes de que naciera Emma, parecía que la paz había regresado quemada y poco a poco bajé la guardia regresando a nuestra vida habitual. Habían pasado 2 meses desde aquel terrible suceso. Los días de paz continuaron. Un día mi gerente me pidió que cambiara mi turno en trabajo. Normalmente trabajaba solo por las mañanas, pero tenían poco personal para el turno de tarde hasta el cierre. Desde el incidente con David había reducido mis días laborales y siendo alguien que no puede decir que no cuando me piden un favor, acepté el cambio de turno. Oh, Emily, ¿no vas a ir hoy a tu trabajo a tiempo parcial? Ha habido un cambio de turno. Estaré trabajando esta noche, así que cuento contigo para encargarte de la cena nocturna. Respondí. Christine parecía visiblemente molesta al principio, pero luego su expresión de repente se iluminó como si tuviera una idea. Entonces, ¿qué tal si tenemos una fiesta de cumpleaños anticipada para Emma hoy? Planeando una fiesta sabiendo que no estaría en casa. Parecía que no estaba invitada a la celebración del primer cumpleaños de mi querida nieta. A la fiesta le diré a Mike que vuelva temprano a casa. Cristina dijo, ajena a mis sentimientos, así que Emily, voy a salir de compras, por favor cuida a Emma ya que no puedes asistir a la fiesta, eso es lo menos que puedes hacer. Ella dejó a Emma conmigo con el pretexto de ir de compras para darnos un tiempo a solas. Qué egoísta puede ser, resignada a no hacer un escándalo. Rápidamente le quité a Emma a Cristina y la dejé ir de compras esa noche después de terminar mi inusual turno. Caminé a casa en la oscuridad. Estaba doblemente cansado porque Cristina me había hecho ayudar a preparar una fiesta a la que ni siquiera podía asistir, pero la idea de celebrar a Emma y ver a David feliz mantuvo mi ánimo en alto. Cuando pasé por la casa, noté que todavía estaba muy iluminada, ya eran más de las 900 p.m. No podía comprender lo que estaba pasando. ¿Por qué está David afuera? Corrí hacia la entrada principal y luego corrí hacia él. Acerqué, me dio una mirada de alivio y luego, al momento siguiente, su rostro se arrugó cuando comenzó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí solo? Pregunté tratando de no bombardearlo con preguntas, pero no pude evitarlo. David, temblando entre sollozos, no pudo encontrar las palabras para responder. ¿Qué tal si entramos por ahora? Le sugerí que me mirara con una expresión de sorpresa como si quisiera decir algo. Luego comenzó con un tono de disculpa, hoy es el cumpleaños de Emma, pero dijeron que es una celebración solo familiar, así que no puedo entrar, murmuró entre sollozos. ¿Cómo pudieron? No pude contenerme más y sin decir una palabra tomé el brazo de David y comencé a caminar fuera de la puerta. No, otra vez esto no debería haber pasado. ¿Qué pasa? Abuela, ¿estás enojada? ¿A dónde vamos? David me preguntó ansiosamente al darme cuenta de que había dejado que mis emociones se apoderaran de mí. Respondí. Has estado afuera sin comer nada desde el almuerzo, ¿verdad? La abuela también está cansada del trabajo y yo tengo hambre. Vamos a comer algo delicioso. Hablé en mi tono alegre habitual para asegurarle que parecía funcionar cuando David respondió alegremente, trayendo a un niño a un restaurante por la noche. Estaba preocupado por lo que otros podrían pensar, pero ninguno de los otros clientes o incluso el personal parecía prestarnos atención. Dejé a David en la mesa y me levanté. Voy a traernos un poco de jugo, dije fingiendo ir al área de bebidas, pero en lugar de sacar mi teléfono celular. Ha pasado un tiempo, pero me pregunto si responderán después de algunos timbres, respondió una voz perpleja. Dije mi nombre y me disculpé por llamar tarde en la noche y le expliqué brevemente la situación actual de David. La persona en la línea dijo que vendría de inmediato y colgó cuando regresé a la mesa.
David estaba comiendo las papas fritas que había pedido. ¿Te tomaste un tiempo, no? Preguntó bebiendo el refresco de melón que había puesto en la mesa y mirándome ansiosamente. No podía decidir qué te gustaría beber. Puse una excusa pero David rápidamente cambió su expresión. Me encanta el refresco de melón, dijo alegremente tragándolo. Todavía tiene solo 5 años y viene a un restaurante a esta hora. ¿Qué crees que deberíamos pedir una hamburguesa también? Sugería, tal vez deberíamos irnos a casa pronto, ¿no se enojarán? Respondió con una expresión de preocupación en su rostro a pesar de que dijo que no podíamos irnos a casa todavía. ¿Cómo? ¿Debería hacerlo? Expliqué esto a David mientras reflexionaba sobre esto. Las lágrimas abrazaron a David. Esta era la madre biológica de Ashley. David, a quien había llamado antes mamá, ¿eres realmente tú? Parecía que David de repente se acordó de Mike y el divorcio de Ashley ocurrió cuando David tenía 2 años hace 3 años, pero David todavía recordaba a su madre biológica. Ella era la madre que había anhelado cuando llegó por primera vez a nuestra casa y Ashley tampoco había olvidado a David ni por un momento mientras los dos se calmaban de su llanto. Le expliqué todo a Ashley cómo Cristina había sido dura con David, el incidente en el que derramó la fórmula para bebés y estaba encerrada en el cobertizo y hoy fui excluida de la fiesta de cumpleaños de Emma porque él no era de la familia. Lo siento, debería haberlo vigilado más de cerca. No, Emily, no tienes que disculparte. Has estado protegiendo a David Haven. ¿No me llamaste tú y tú? Dudé en llamarla aquí porque Mike me había dicho que Ashley tuvo una aventura que los llevó al divorcio, pero ella parecía diferente de lo que había imaginado. Eres la madre biológica de David. Ashley levantó la voz. No lo único que quería era David. ¿Qué quiso decir cuando le conté lo que Mike me había dicho sobre su divorcio? Ashley palideció y comenzó a decir la verdad. En realidad Mike y esa mujer Cristina estaban teniendo una aventura. Mientras miraba con tristeza al dormido David, Ashley reveló la verdad sobre la relación de Mike y Christine que comenzó cuando nació David y luego un hombre que decía ser un abogado apareció repentinamente ante Ashley presentando documentos sobre su supuesta aventura y negligencia hacia David que condujeron al divorcio y a las discusiones sobre la manutención de los hijos. Ashley había perdido a sus padres temprano y estaba aislada, no tenía a nadie a quien recurrir después de casarse con Mike, se había distanciado de ella. Amigos y como ama de casa dedicada al bebé David solo tenía interacciones superficiales con vecinos en conexiones sociales tan débiles. Esta vez me sorprendió tanto la traición de Mike que incluso dudé de ti. Ashley admitió disculpándose. Me sentí avergonzado de las acciones de mi hijo y lamenté no haber conectado más estrechamente con Ashley en ese momento. Me odié por eso realmente. Lo siento, ¿has estado pagando manutención infantil? Sí, mis padres me dejaron algo de dinero y tuve la suerte de volver a conectarme con mi empleador anterior. Me las arreglé para pagar la manutención de los hijos sin falta por el bien de David. Al escuchar esto, no pude escuchar más. Había estado viviendo sin darme cuenta con esa pareja. Incluso sé cómo disculparme. Está bien, Emily, no has hecho nada malo y finalmente pude ver a David, eso solo hace que toda la manutención valga la pena. La expresión de Ashley era tranquila mientras hablaba por la forma en que Mike tiene la custodia de David, pero tú no. ¿No lo has visto? Saqué a relucir la pregunta que me había estado molestando como era de esperarse. El rostro de Ashley se ensombreció desde que finalizó el divorcio. No lo he visto ni siquiera una vez, que ella respondió en voz baja. No pude contener más mis emociones. Ashley. He tomado una decisión. Los padres de David no son esos dos, eres tú solo. No dejaré que te quiten más a David. Declaré que Ashley me miró sorprendida y luego asintió con firmeza, aparentemente estando de acuerdo con mi determinación. En realidad, Ashley no hizo nada, dijo revelando que ya había contratado a un abogado para contrarrestar los reclamos fraudulentos de pensión alimenticia y demandar a Mike y Cristina por daños y perjuicios. El abogado que Ashley contrató descubrió que el abogado que Mike y Cristina habían usado no era un abogado real, sino simplemente su amigo. Te ayudaré por el bien de David, formando un equipo con Ashley en esa cena nocturna. Pasaron 3 meses y continué con mi vida habitual asegurándome de que David no sufriera ningún daño. Un día Ashley y su abogado vinieron a nuestra casa. Mike y Cristina se sorprendieron y huyeron.
Pero los conduje y los hice sentarse. ¿Qué los trae aquí hoy? Cristina preguntó tratando de actuar con dureza. Estamos aquí para discutir los reclamos de compensación contra usted y Mike y para hablar sobre transferirnos la custodia de David. Ashley Carly respondió al desafío de compensación que debería ser sobre ti, ¿no debería ser así? Mike me habló de ti. Cristina se burla de la ex esposa. Bueno, eso tiene sentido considerando que eras la amante de Mike. ¿Qué cosa más escandalosa decir? Conocí a Mike solo después de tu divorcio, observando en silencio el intercambio entre su esposa y su actual esposa. Mike permaneció en silencio. Calmémonos todos primero, escuchemos al abogado. Intervine fingiendo no estar al tanto de la verdad mientras Sly dirigía la conversación hacia Ashley. Por favor, mire este documento. Dijo el abogado desplegando un informe preparado por el abogado falso contratado por Cristina. Y Mike, este es el informe proporcionado por el abogado de Mike en el momento de su divorcio de Ashley. Un documento tan antiguo. ¿Qué prueba podría ser? Cristina dijo claramente nerviosa. ¿Qué pasa con eso? Yo también tenía un abogado adecuado. Mike comenzó pero fue interrumpido por el abogado de Ashley. Debo decir que este informe carece de credibilidad. Las fotos de la evidencia están claramente inventadas y las afirmaciones de la negligencia de Ashley son demasiado ambiguas, pero fue esta evidencia la que llevó a su divorcio. Cristina, desesperada por defender su posición, insistió en que Ashley se divorció basándose en estas acusaciones, pero los reclamos de manutención de los hijos eran excesivamente altos. Además, a pesar de pagar la manutención de los hijos, no se le permitió ver a su hijo ni una sola vez. Bueno, eso se debe a que David no quería verla. ¿Cómo podía ser eso? Luché para mis adentros recordando cuánto había anhelado David a su madre después del divorcio. Me estremecí de ira, pero ella lo descuidó, ¿no? No importa cuán vagos fueran los testimonios, todavía lo eran. Allí, Cristina discutió, recuperando algo de su compostura. Sin embargo, más tarde, cuando Ashley mostró en silencio el contenido del diario, el rostro de Cristina sin color estaba lleno de registros detallados de los horarios de sueño, cambio de pañal y alimentación de David y al final de cada día una breve entrada del diario de Ashley. En los espacios vacíos también había mensajes a David. Cristina, quien está criando a su hija de 1 año, Emma seguramente debería entender, ¿podría una persona acusada de negligencia llevar un diario de cuidado infantil tan meticulosamente detallado? Cristina se quedó sin palabras por lo que vio y Mike, mirándola, parecía completamente desconcertado. Aparentemente los conceptos de cuidado infantil genuino estaban más allá de él. En este diario hay una sección donde también se registran las acciones de Johnson. Mike ya estaba agotado y quedó desconcertado. Incluye detalles como llegar tarde a casa del trabajo o ir de viajes de negocios. Ashley agregó con un tono que sugiere que sabía más, pero esto no expone ningún asunto. Cristina insistió en que es cierto, un diario por sí solo no es suficiente como prueba. Ahí es donde tuvimos que profundizar más. De repente Cristina pareció recordar algo y visiblemente huyó. Guardé los extractos de mi tarjeta de crédito, estaban escondidos. Ashley continuó sin problemas y en el mismo día hay una foto publicada en las redes sociales de una mujer. Los hashtags incluyen el nombre del hotel y palabras como secreto. Eso es solo una coincidencia que le podría pasar a cualquiera. La defensa desesperada de Cristina fue palpable. Bueno, esta señora, a pesar de hablar de secrets, parece estar haciendo alarde de algo en sus fotos. Ashley presionó. ¿Este reloj en la foto es de Mike?, me preguntó. Casado. Son un par de relojes personalizados, intervine haciéndome el tonto. No, no puede ser. Que la habitación se quedara en silencio por un momento. Está bien, Mike dijo con resignación. Ashley luego le dio una mirada de complicidad a su abogado. Ya que la persona involucrada lo admitió, esto nos ayuda mucho. Su lado de la historia ya sabes. Lo que aparentemente el abogado falso era amigo y exnovio de Christine. Parece que había estado multando a Ashley por la pensión alimenticia y la manutención de los hijos para sí mismo. Una vez que discutimos la posibilidad de falsificación de documentos privados, estaba bastante dispuesto a compartir todo con Cristina. No tuvo regreso a través del espacio en las puertas corredizas. David alcanzó su punto máximo y le preguntó a mamá: ¿qué pasa?
no es nada. Ashley respondió con el rostro brillante de alivio, volvamos a tu nueva casa con mamá más tarde, en lugar de llegar a un acuerdo, esta vez se llevó a cabo un juicio. Cristina y Mike contrataron un verdadero abogado, pero el resultado fue claro. Ashley ganó la custodia de David Mike y las acciones pasadas de Cristina fueron reconocidas como criminales. Se les ordenó devolver la pensión alimenticia excesiva y la manutención de los hijos que habían reclamado fraudulentamente debido a los documentos de alimentos y pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos a Ashley. Esto llevó a Mike y Cristina a culparse mutuamente, lo que finalmente resultó en el divorcio. Cristina fue repudiada por su familia y Emma fue acogida por sus abuelos. Cristina aparentemente terminó endeudada y trabajando en la industria del entretenimiento para adultos, un destino que ella misma trajo sobre ella, por supuesto. Corté lazos con Mike. No tenía intención de cuidar a un criminal desde entonces. Dejé ir la casa en la que vivíamos y ahora disfruto de una vida pacífica solo mientras Mike continúa pagándole a Ashley. No tengo ningún interés en lo que está haciendo. En cuanto a Ashley, ella y David me visitan a menudo, nuestra relación se ha convertido en una amistad. Ashley, de hecho, parece tener un romance incipiente con un abogado. Desde ese momento, ella viene a pedir consejos sobre relaciones y parece que David también se lleva bien con él. Un día mientras Ashley hablaba conmigo sobre su vida amorosa, David de repente dijo: mamá, me encanta verte sonreír y soy más feliz cuando tú y ese chico están juntos. Ha pasado un año desde entonces. Hoy es el día en que Ashley y David me visitan. No pude. No esperé, así que bajé a la entrada de mi apartamento para encontrarme con ellos. Los vi caminando hacia mí. David estaba sosteniendo con consideración la mano de Ashley. ¡Qué niña tan amable! Viniste hasta nosotros para recibirnos. Emily. Muchas gracias. No es nada. Afuera el aire cálido de la primavera nos envolvió.